Bienvenidos, nosotros somos el grupo 9 y nuestro tema es componentes de drenaje pluvial y sanitario. El grupo está conformado por Giancarlo Luna, Herbert Peña y Gaby Mengíbar. Empezamos. Bueno, las componentes de un drenaje pluvial y sanitario, estas son para el planeamiento de un buen sistema de recolección y evaluación de aguas residuales o pluviales, las cuales se enmarcan en obtener informaciones básicas y deben incluir lo siguiente. Debe incluir un diagnóstico, límites de perímetro sanitario, áreas de drenaje municipal, delimitación del área del proyecto, análisis de sitios de descarga, estimación de costos, licencias ambiental y impacto urbano. Y además debe incluir con los siguientes requisitos, que son las localizaciones adecuadas, las cuales son los conductos de una red de alcantarillado deben instalarse coincidiendo con los ejes de las calles. Las redes deben de estar construidas por tramos rectos que encauquen las formaciones de contracorriente. También tiene que tener seguridad en la eliminación. Esto es muy importante ya que la eliminación de las aguas negras se debe realizar de forma rápida y sin causar molestias y peligros a la comunidad, por las cuales deben de tomarse en cuenta los siguientes aspectos. Debemos utilizar conductos cerrados para evitar que aparezca a la vista de las aguas negras. Las pendientes de escurrimiento de agua dentro de un conducto deben ser tales que, en coincidencia de velocidad mínima, no permitan que se depositen las materias que llevan las aguas negras y en condiciones de velocidad máxima no se produzca la erosión de las tuberías ni disolución de estas por el desgaste de sus juntas. También los conductos deben estar fabricados con el material más apropiado y compatible con las condiciones económicas de la localidad. Y también tiene que tener una adecuada ventilación para evitar acumulaciones de gases corrosivos o gases explosivos. La capacidad suficiente. Esto en una red de alcantarillado debe proyectarse con suficiencia para conducir con seguridad el volumen máximo de agua por eliminar a fin de que el alojamiento sea rápido y no se provoquen estacionamientos y por ende depósitos indeseables y dañinos. Resistencia adecuada. Los conductos deben resistir los esfuerzos a los que están sujetos, tanto interior como exterior, procurando que los materiales utilizados en su construcción sean suficientemente impermeables para evitar fugas perjudiciales de las aguas negras. Le cederé la palabra a mi compañera Gar. Siguiendo con los requisitos, tenemos la profundidad de instalación. La profundidad de los conductos de la red debe ser suficiente para evitar rupturas ocasionadas por el efecto de cargas vivas. Y por último, tenemos la facilidad de inspección. Es imposible que una red de alcantarillado se observe limpia por sí sola, ya que las materias en suspensión tienden a sedimentarse y adherirse a las paredes de los conductos. Por lo tanto, es necesario inspeccionar periódicamente para conservar los conductos en las mejores condiciones de funcionamiento hidráulico. También tenemos dos tipos de sistema de alcantarillado, que son las redes unitarias y separativas. Las unitarias son el tipo de red que se proyecta y se construye para recibir un único conducto, mezclándolas tanto las aguas residuales. Estas pueden ser urbanas e industriales como las pluviales generadas en la cuenca o población drenada. También tenemos las separativas, que se dividen en dos. Son las que transportan aguas residuales, como las domésticas, comerciales e industriales, y la segunda, que conduce las aguas pluviales hasta el medio receptor. Bueno, y los componentes de una red de alcantarillado, los componentes principales son acometidas, alcantarillas, colectores, aliviaderos de tormentas y emisarios interceptores. Veremos en un diagrama un flujo coherente de cómo funciona una red de alcantarillado, empezando por las acometidas, los cuales son componentes que derraman las aguas residuales que se obtienen de manera doméstica, tal y como podemos observar en este diagrama. Estas
se llevan hacia las alcantarillas, tal y como lo vemos acá. Estos son conductos que transportan aguas residuales y son subterráneos y se encuentran situados en vías urbanas que conducen el agua hacia un colector, como vemos acá. Los colectores son tuberías de mayor sección y son las que se encargan de recoger las aguas de las alcantarillas y las llevan a los colectores principales. Estos los podemos encontrar enterrados en vías públicas y los colectores recaudan grandes caudales, tal y como vemos acá. Como ven, vemos a veces reparaciones en las vías, pues estos son reparaciones hacia los alcantarillados y los colectores. Estos, siguiendo a esto, los llevan hacia aliviadores de tormentas, que son tanques de agua que se encuentran en los colectores que retienen la lluvia, que es caudalosa, y estos evitan inundaciones. Y por último, los dirigen hacia los emisarios interceptores, que los pueden dividir en dos ramas. Estos se encargan de transportar el agua que se reúne por los colectores hasta la depuradora o verterlas en un medio natural. En este caso, una red separativa, pues lo vierte tanto el agua de lluvia como el drenaje sanitario, o los llevan hacia una planta de tratamiento, como podemos observar acá. Y por último, tenemos a los componentes secundarios de una red de alcantarillado, que son las cunetas, invernales y pozos de inspección, que son partes más pequeñas de estas redes. Tenemos a los invernales, que comúnmente les llamamos rejías, que son estructuras que se encargan de recoger de la vía el agua de baldeo y de la lluvia, tal y como podemos observar en la imagen. Estos están conectados a las cunetas, los cuales se encargan de recolectar el agua de lluvia en las vías y terrenos que los colindan, tal y como vemos acá, que a veces les llamamos los esquineros de las calles. Y por último tenemos los pozos de inspección, que son cámaras verticales, como la que está acá, que nos ayudan a poder acceder a las alcantarillas y colectores para que el mantenimiento sea más fácil. Y arriba tenemos una tapa, como podemos ver en cualquier vía pública, por ejemplo. Y esto es parte de una red doméstica que podemos ver desde la cometida, un zoom a lo que había explicado antes, que lleva una tubería, un aislante térmico de ser necesario, o una llave de paso directamente para la casa o domicilio donde se tendrá el consumo de agua. Y bueno, con esto hemos terminado y agradecemos su atención.